El INEGI reportó hace unas horas que la pobreza laboral disminuyó 3.1 puntos porcentuales a nivel nacional el año pasado respecto a 2024, mientras que el ingreso laboral per cápita se incrementó 5.3%. Vamos a platicar con la doctora Claudia Maldonado. Ella es directora general de Evaluación y Medición de la Pobreza del INEGI. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenida, Claudia, buenas tardes. Claudia, ¿a qué se debe esta mejora que acabamos de mencionar? Eh, ¿Cuáles son, digamos, los fundamentales que impulsaron estas mejorías en cuanto a pobreza laboral y el ingreso laboral per cápita? Sí, mira, bueno, primero recordar, acabamos de reportar 32.3% de pobreza laboral, que se refiere al porcentaje de población que no puede pagar la canasta alimentaria con el ingreso que proviene del trabajo. Esto, como bien señalas, es una reducción de 3,1 puntos porcentuales en términos anuales y es el porcentaje más bajo que tenemos en la serie. ¿Qué explica esto? De manera predominante, el aumento en el ingreso laboral real per cápita. Tenemos 5.3% de aumento del ingreso en el ámbito nacional, con 8.3% de aumento en el ámbito rural y 4.3% en el ámbito urbano. Sí. Doctora, ¿y Esto cómo? refleja Sí, algo que hemos estado viendo que está asociado con mejoras relativas en la parte laboral del ingreso de los mexicanos. por supuesto. Doctora, ¿y cómo entender que la pobreza laboral pues disminuye más en el ámbito rural que en el urbano? Porque hay una recuperación importante del ingreso. Ajá, sí, pero este ingreso se debió a que vendieron mejor sus cosechas. ¿Cómo entenderlo a partir pues de la forma como se llegan de recursos las familias en el medio rural? Bueno, aquí lo que tenemos es una combinación de lo que sucede con la ocupación y con el ingreso. Entonces, en términos generales, vemos que hay una recuperación nacional porque la inflación alimentaria Sí, ha ido bajando un poquito. sí, Segundo, estamos viendo asociado al aumento en los salarios mínimos, pero en este caso particular no habíamos visto un incremento del ingreso real ni del ingreso promedio de los ocupados en el cuarto trimestre. sí. Esto generalmente se observa en el primer trimestre como resultado directo de la actualización del salario mínimo de referencia. Ahora, vale la pena mencionar que el ingreso de referencia en el ámbito rural sigue siendo mucho menor que en el ámbito urbano. Entonces, esta recuperación relativa no afecta las brechas tan importantes que tenemos en México entre los ámbitos rural y urbano. Estos indicadores que muestran una mejoría tienen que ver pues con las políticas públicas que estos dos últimos gobiernos han implementado a fin de pues fortalecer el poder adquisitivo, incrementar el salario mínimo, es decir, ¿tienen cierta vinculación o no? Mira, creo que la mejor interpretación que podemos hacer de este indicador es en el contexto de otras variables del propio mercado laboral, que son afectadas por las políticas públicas, pero también son afectadas por las decisiones de los agentes económicos. Un dato, tenemos una tasa de informalidad de 55, que ya se ha destacado y ha llamado la atención. Sí, Y al mismo tiempo tenemos un aumento más importante del ingreso en el ámbito informal. Es decir, esta tendencia a la reducción de la brecha. Tenemos un aumento de 2.5% en el sector formal y de 6% en términos anuales en el sector informal. Entonces tenemos muchos factores que coinciden en este indicador. Te doy un ejemplo. Desde la perspectiva de la medición multidimensional de la pobreza, aunque se recupere el ingreso laboral en el mercado informal, eso no es una buena noticia en términos de los derechos sociales, porque estos trabajadores no cuentan con la seguridad social y otras prestaciones, que son igualmente importantes para el desarrollo de las personas.
Claro. Doctora, ¿y qué nos puede comentar sobre pues los indicadores de pobreza laboral en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero? Bueno, nosotros vemos la reiteración de las desigualdades regionales que tiene México. Contrasta, por ejemplo, que para este año 25 de 32 entidades federativas lograron reducir la pobreza laboral. Pero hay entidades federativas, incluso en la Ciudad de México, Michoacán, Durango y la Ciudad de México, tienen aumentos porcentuales en la pobreza laboral. Y tenemos entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero que tienen a más de 50% de la población en situación de pobreza laboral. El caso de Chiapas, por ejemplo, es 59.8%. Y recordemos que este indicador nos habla de la insuficiencia del ingreso del trabajo para pagar los alimentos más básicos. Es la canasta alimentaria, es un valor de referencia muy bajo. ¿Cuál sería, digamos, la expectativa que el INEGI, con base en estos datos recabados, pudiera prospectar para fin de año? ¿Se mantendrá esta mejoría? ¿Se mantendrá esta tendencia? Ahí sí, con toda franqueza, te comento que no puedo hacer ningún tipo de proyección, porque en realidad ese no es el objetivo de este indicador en particular. El INEGI tiene otros indicadores prospectivos de actividad económica, pero este es 100% retrospectivo, así que no me atrevería a hacer alguna especulación porque tiene que ver con lo que pasa con la masa salarial, con la población ocupada y con el nivel de precios asociado a la canasta alimentaria. Claro. En el caso de la Ciudad de México que usted nos comenta, ¿cómo se explica este incremento en la pobreza laboral? Pues recordemos cómo se construye este indicador. A pesar de que haya un aumento en el ingreso laboral en la Ciudad de México, la capacidad de este ingreso de pagar el costo de la canasta alimentaria de referencia, que es el de las zonas urbanas, es menor. Bien. Doctora Claudia Maldonado, directora general de Evaluación y Medición de la Pobreza del INEGI. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes.